Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Stacy Fabiola Guillén y hoy le vengo a hablar sobre el tema contenidos y ciencias de la pedagogía. Según John Dewey, hay que distinguir que las fuentes de la ciencia pedagógica y su contenido científico, pues es fácil confundirlos si se sigue nuestra natural tendencia a considerar ciertos resultados como si ya fueran ciencia pedagógica. En realidad, estos supuestos contenidos son simplemente fuentes de la ciencia de la educación, fuentes que han sido de utilizarse por el educador y por el pedagogo para hacer más inteligentes las funciones educativas. El término fuente tiene aquí un doble sentido. En primer lugar, son fuentes las prácticas educativas a sí mismas. En un segundo término son fuentes las llamadas ciencias auxiliares que proporcionan el material para resolver las cuestiones que práctica educativa se plantea. Este material derivado de las fuentes constituyen el contenido de la ciencia de la educación, de donde se resulta que la ciencia de la educación no es independiente desde el punto de vista de su contenido. Vamos a hablar un poco sobre la autonomía de la pedagogía. Si la pedagogía no tiene contenido científico propio, parece contradictorio sostener su independencia. Sin embargo, es perfectamente posible. Para demostrarlo, apelaremos a un criterio material y otro formal. De acuerdo al primero, la autonomía de la pedagogía depende de si existe o no un dominio propiamente pedagógico. El segundo se refiere a la posibilidad de un enfoque estrictamente pedagógico. Sin duda alguna, el fenómeno educativo es un hecho dotado de realidad en la vida individual, social y cultural. Existe pues un dominio educativo en el complejo cultural. Hermann Nohy ha desarrollado este punto al considerar que la primera misión de la pedagogía es determinar la posición autónoma del trabajo. En el curso histórico, la pedagogía fue independizándose al ganar autoconciencia en el curso histórico educativo. Cuando más clara se hacía la presencia del hecho educativo, mayor se hacían las posibilidades de construir autónomamente su disciplina. La ciencia pedagógica creció con la puntualidad e independencia del hecho pedagógico por la vida humana. Aún no ha tenido un contenido propio. La pedagogía tiene un objetivo de estudio y delimitado, el hecho educativo, cuyo conocimiento integral y sistemático solo a ella corresponde. Ahora vamos a hablar un poco sobre las fuentes de la pedagogía. La fuente de la pedagogía es el conjunto de saberes que se encargan de la educación como fenómeno específicamente humano y típicamente social. Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicológico cuyo objetivo es la educación. Sus áreas profesionales son muy amplias, por lo que recoge el conocimiento de varios saberes científicos. Tiene como un objetivo proporcionar guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las aportaciones e influencias de diversas ciencias como la psicología del desarrollo, personalidad, superdotación educativa y social, la sociología, la antropología y la filosofía, entre otras. Además, incorpora el contenido de las neurociencias, diagnóstico pedagógico y psicopedagógico, didáctica, formación laboral y ocupación, técnicas individuales y grupales de aprendizaje, tecnología educativa, intervención socioeducativa, etc. Ahora vamos a hablar sobre las prácticas educativas.
Según Carr, citado por Mesa en el 2002, la distancia entre la teoría y la práctica que todo el mundo deplora es la actualidad académica, dentro de la perspectiva de que la teoría de la educación puede elaborarse en contextos teóricos y prácticos. Diferentes del contexto, las educaciones se valen de la teoría de las ciencias auxiliares de la pedagogía para llevar a cabo el hecho educativo y el desarrollo de estas prácticas. A su vez, suministran material valioso para mejorar la educación. Al hablar de las prácticas educativas, se debe conocer primero el concepto de práctica, palabra que por sí sola enuncia acción o realización de alguna cosa. En particular, sin embargo, se tiene que agregar la palabra acción. El vocablo internacional así tendrá que practicar es aquella que, según Brandeis, práctica se refiere solo a la actividad intencional y no a acciones institutivas o inconscientes. Este tipo de acciones son el grueso que se da en la realidad. En la relación intencional, el saber qué hacer se convierte en saber cómo de manera más discreta, es decir, a tener en mente lo que se requiere conseguir. Está íntimamente unido al cómo lograr lo que se desea obtener. Por otro lado, no quiere decir que la transformación del qué al cómo conseguir lo deseado sea fácil en la acción de intencionalidad. De hecho, con mucha frecuencia las intenciones rebasan nuestra capacidad para llevarlas a cabo. Por lo tanto, en la acción intencional de las personas es donde se puede encontrar el fin de la educación. Esto se debe a que se tienen como reflejadas nuestras acciones, intenciones con un fin objetivo. Brunner nos dice al respecto del establecimiento de una relación titular con otros, adultos o niños según el caso, que pueda ayudarnos a aprender cómo llevar a cabo acciones intencionales dirigidas a un fin. Por último tenemos la didáctica disciplina pedagógica. El conocimiento de la didáctica es esencial en el profesorado al representar una de las disciplinas nucleares del corpus pedagógico, centrada en el estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje. La didáctica es una disciplina de naturaleza pedagógica orientada por las finalidades educativas y comprometidas con el logro de mejorar la de todos los seres humanos mediante la comprensión y transformación permanente de los procesos sociocomunicativos, la adaptación y el desarrollo apropiado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Proporciona a la pedagogía un conjunto de conocimientos, métodos, modos de intervención y estilos de comunicar la cultura en instituciones formales y no formales, orientadas a la formación integral de los estudiantes. Bueno, esta ha sido mi pequeña explicación sobre el tema. Muchas gracias y feliz tarde. Hola, mi nombre es Marisa Martínez. Yo les voy a hablar sobre el tema 2, los elementos de la educación. Ya hemos referido en temas anteriores, la educación es el campo de estudio de la pedagogía. Podemos definir la educación como el proceso social mediante el cual se transmite y preservan los valores y productos culturales con el fin de que estos se vean enriquecidos y procuren una mejor forma de vida para la sociedad en general y para el individuo en particular. Bueno, en la unidad anterior aprendimos que la educación interviene en una serie de factores tanto de carácter interno como externo. Lo mismo podemos expresar acerca de los elementos que hacen posible el hecho educativo. En la acción educativa se conjugan varios elementos que en su conjunto constituyen relación pedagógica. En ella podemos distinguir elementos humanos, materiales y técnicos, los cuales varían según las condiciones en que éste se realice. Bueno, los elementos de la educación está el educando, el educador
el aula y el currículo. Bueno, número 1, el educando. Bueno, el educando se define como alumno o estudiante. Es aquella persona matriculada en un centro educativo, también como la persona que recibe educación o conocimientos de otros. Otros términos se utilizan para referirse al alumno o estudiante, discípulo o escolar, colegial y educando. El alumno es el sujeto de la educación o el sujeto que aprende, es quien recibe la educación en una institución de enseñanza en cualquier nivel o que participa de un proceso de aprendizaje dirigido y sistemático. El alumno es la persona que está aprendiendo, adquiriendo conocimientos en una institución a través de un maestro, de un educador. En el sistema educativo tradicional, el papel del educando es el receptor de la información. Dentro de una situación pasiva, cuando el maestro hace preguntas, ellos no se esfuerzan por cambiar la situación. Se limitan a responder en forma satisfactoria para el educador. En este sistema predomina la pasividad y el docente se enfatiza en mantener ocupados a los educandos. El alumno se limita a repetir, recibir, aceptar sin discutir. Clifton Chadwick hace énfasis en el papel que los estudiantes deben asumir, el cambio de una actitud pasiva a una considerablemente activa y participativa. Podrán tener voz y expresar su preferencia por condiciones de aprendizaje, tales como medios, actividades, objetivos, métodos y técnicas y formas de educación. Número 2. El educador, conocido se puede decir maestro, profesor o catedrático, como ustedes deseen. Bueno, el educador es la persona que enseña alguna ciencia o arte, es el responsable de orientar y coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y fuera de ella. El educador es la persona que enseña a los educandos, que son los alumnos, los estudiantes, sobre muchos temas, diversos temas para el futuro, para que ellos puedan ser alguien en la vida. En pocas palabras. Asesora al estudiante en el desarrollo de la práctica y de los ejercicios que se plantean en el material de estudio y prácticas de técnicas de análisis y programación de sistemas. Es el agente entre el alumno y la cultura, es el dueño de su propio nivel cultural. Un profesor deberá poseer los siguientes atributos: competencia científica, capacidad didáctica, competencia psicológica. La visión de un profesor es muy alta y noble, pero también es exigente y un tanto dura, porque su vocación genera dedicación, es decir, la capacidad darse sin reservas, de abocarse a los alumnos, de estar siempre disponibles. Pienso yo, de que ser un profesor es muy difícil, ya que tener muchos alumnos en una sola aula es un reto, es un gran reto para cada profesor, catedrático, maestro que quiera enseñar a los alumnos, pero debido a que existen varios obstáculos y dificultades, pero siempre el profesor trata de hacer lo mejor para que los alumnos aprendan. Número 3, el aula. Bueno, el aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza, aprendizaje formal, independiente del nivel académico o de los conocimientos impartidos en cada uno de ellos. Pues como ya sabemos, el aula es donde los estudiantes, es el lugar donde los estudiantes, ellos están para desarrollar el aprendizaje. Es el espacio donde ellos se encuentran en la institución, por decirlo en pocas palabras así. El aula de clases es descrita y vivida por muchos como un espacio jerarquizado y regulado en el que se evidencia estructuras de poder que determinan por tanto la dinámica de las relaciones psicosociales de los involucrados. Los procesos pedagógicos que en ellas se dan están prescritos por formas particulares de relación.
en la que los roles están determinados desde un imaginario que remite a reconocer como válido solo una clase de conocimiento, el académico solo un tipo de orden, el institucional solo una forma de escuela, la que no acepta diferencias y un solo tipo de maestro, el transmisor de conocimientos. El aula es muy importante porque es el espacio donde los alumnos pueden estar para adquirir conocimiento, para escuchar al el profesor, el maestro, es el espacio de ellos. Es como decir que en la casa es el espacio del hogar donde están sus padres y en la escuela es el aula de clase. Y por último, el currículo. Bueno, ¿qué se entiende por currículo? Bueno, es el conjunto de experiencias de aprendizaje sistemáticas y lógicamente planificadas que responden a necesidades educativas específicas enmarcadas en un modelo educativo centrado en procesos para el logro de un perfil profesional, dado en base de las necesidades educativas, la problemática y demandas sociales. El currículo es una parte trascendental en todo sistema pedagógico, pues ya que el mismo establece el tipo de hombre que se presente formar para una sociedad determinada, constituye el plan de formación establecido por el Estado para educar a la población. Por lo tanto, el currículum se refiere al conjunto de planes y programas de educación que corresponden a las diversas carreras, modalidades y formas educativas. Bueno, como ahora ya conocemos los elementos de educación que son el educando, el educador, que es el maestro, el educando es el alumno, el aula de clases y por último el currículo. Muy buenos días, compañeros y licenciada. Voy a hablar un poco de lo que es la relación pedagógica, el tema 3, lo que he investigado, lo que está en el campus como temario. Bueno, nos dice que la relación pedagógica es la relación que se da entre el maestro y los estudiantes. Es decir, creen que es importante una buena relación entre el maestro y los estudiantes para una buena educación. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Es fundamental para la enseñanza, para una buena relación como en todos lados. Son importantes las relaciones sociales y en este caso como maestros más, pienso yo y considero que es así. Pues la relación pedagógica debe de estar abierta a muchos puntos, como por ejemplo debe de ser respetuosa, con empatía. El respeto es muy importante en todos los ámbitos, como ya sabemos, y la relación pedagógica no es la excepción de que no sea importante el respeto. Es importante para un buen aprendizaje, para un buen desarrollo de ideas. Sabemos de que todos somos diferentes, ¿verdad? Y eso también en las ideas y en todo. Entonces, el pedagogo debe de estar con una opinión central, como nos dice el contenido, acerca de lo que es cuando los estudiantes a la hora tengan un debate, tengan ideas diferentes. Dice de que el pedagogo no se debe de estar como digamos interviniendo en las ideas que vayan surgiendo de los estudiantes. No debe de intervenir, ¿por qué? Porque eso limita la extensión de ideas, la extensión de conocimientos que muchas veces tienen los, ya sean niños. Si es en niños más, pues porque ellos van desarrollando habilidades y todo eso, y ellos tienen que saber de que está bien, de que tengan ideas diferentes sobre determinados temas, ¿verdad? El rol del maestro en la sociedad también nos habla de eso, de que qué esperan. Muchas veces sabemos de que más los que tenemos hijos, ¿verdad? Esperamos de que sea un maestro con valores, con respeto, con muchas cosas, y ese es el rol que tiene que enfrentar el maestro, es decir, el pedagogo en la sociedad. Estar dispuesto a muchas cosas, digamos, tener valores, tener
tener muchas cosas buenas, ¿verdad? Por enseñar. La relación pedagógica casi siempre, perdón, es dentro de un aula, dentro de una reunión, ya sea cuando las clases son virtuales, y el licenciado o pedagogo, maestro, debe de estar dispuesto a las consultas que son extra clase, ¿verdad? Las consultas pedagógicas. Es decir, muchas dudas que muchas veces surgen cuando ya no estamos en la reunión, cuando ya no estamos en un aula de clases, siempre van a surgir esas dudas extra clase. Entonces el pedagogo debe tener esa paciencia, ¿verdad? De responder con respeto, con todo las consultas que muchas veces siempre van a surgir en una relación pedagógica. Hablando un poco más acerca de lo de la relación pedagógica, vamos a hablar de lo que es el rol del estudiante. Bueno, el contenido nos dice, ¿verdad?, de que el rol del estudiante es muy diverso, es muy diferente en muchas ocasiones, porque ya que muchas veces todo tiene que ver con las notas, muchas veces van a haber opiniones diferentes cuando ya sea el momento de las notas, de decir no, tal vez es culpa del maestro, muchas veces, pero ahí es donde entra el rol de nosotros como estudiantes también, de darnos una autoevaluación y saber si estamos haciendo en realidad nuestro trabajo también como estudiantes. Y pues el rol del estudiante en una sociedad es siempre esperar toda la enseñanza y todo el conocimiento que solo lo brinda el maestro, ¿verdad? Y muchas veces si tenemos temas o dudas o cosas de interés, también tendríamos que investigar por nuestra cuenta y decir, bueno, no todo depende del maestro, ¿verdad? Ya como personas universitarias ya tenemos eso de decir, no todo depende del maestro, no todo. Entonces si tenemos alguna duda o algo que podamos aportar en una tarea, entonces también lo deberíamos de alguna manera investigarlo. Y en el caso de niños y pequeños, ya la relación pedagógica cambia en ese aspecto, de que si son pues muy pequeños, no podrían investigar por sí mismos o dar todo el conocimiento, ¿verdad? Pero ahí es donde entra el rol de la familia, de muchas veces estar al pendiente de lo que nuestros hijos necesitan, de ayudarles un poco, de explicarles si tenemos el conocimiento, y si no, pues tratar de investigar siempre y de estar de acorde a las nuevas tecnologías. Hay cantidad de formas de que podríamos investigar un tema, ¿verdad? Si es de nuestro interés y si es más algo que necesita, ¿verdad? Un hijo de uno, un niño pequeño, si son las necesidades del conocimiento siempre. Entonces sería más que todo con familia investigar un poco siempre, ¿verdad? Porque el rol del estudiante en una sociedad siempre va a ser diferente, siempre va a ser, no va a ser tan juzgado como el rol de un docente en lo que es el ámbito de la relación pedagógica. Bueno, y como sabemos que en toda interacción tiene que ser recíproca, ¿verdad? Y hablando todo lo anterior en el video, y en todo, se podrán dar cuenta de que la relación pedagógica es importante para tener una buena enseñanza, como pedagogo dar una buena enseñanza, y como estudiantes estar dispuestos a adquirir todos esos conocimientos que da un pedagogo. Bueno, sabemos de que tenemos que tener una buena comunicación, que es importante en todos los ámbitos de nuestra vida. Tener una buena comunicación y tener una buena relación pedagógica. En este caso, maestros con
con sus alumnos, una relación basada en el respeto. Eso es todo lo que tengo que aportar acerca de la relación. Buenos días, mi nombre es Brenda Lizeth González y les voy a hablar un poco sobre el papel del docente tradicional y contemporáneo. El papel del docente tradicional y el contemporáneo varía significativamente en términos de enfoque y responsabilidad en el proceso educativo. El docente tradicional, su función principal es impartir contenidos de manera estructurada con un enfoque centrado en la información que él provee. Es el encargado de mantener la disciplina y el orden en el aula, donde el estudiante ocupa un rol pasivo y receptor. Tiene la responsabilidad de medir el aprendizaje mediante exámenes tradicionales, con un énfasis en la memorización y el rendimiento académico. A menudo también asume el papel de modelo de conducta y moral, transmitiendo valores y normas dentro de un marco estricto. Finalmente, podemos decir que en la escuela tradicional el maestro es el centro del proceso de enseñanza. Es la persona con el dominio total del tema, conocedor del tema, un buen orador y sabe dirigir. Es el portador del conocimiento y el único seleccionador y organizador de contenidos, métodos, técnicas, materiales, etc. El maestro es a quien corresponde transmitir sus saberes, cuidando de que el estudiante se apropie puntualmente de ellos, ya que les exige a sus alumnos la memorización de lo que narra y expone, ofreciéndole gran cantidad de información. En esta escuela, el docente no siempre conoce cómo se lleva a la práctica el saber que transmite, simplemente debe repetirla. Al docente le corresponde guiar y dirigir la vida de los alumnos y llevarlos por el camino trazado por él. Los alumnos deben acostumbrarse a hacer más la voluntad con prontitud a sus superiores. Deben acostumbrarse definitivamente a someterse por entero al docente. El papel del docente ha cambiado. Ya no es solo alguien que transmite conocimiento, sino un facilitador, alguien que ayuda a que los estudiantes aprendan por sí mismos. Hoy los docentes tienen el reto de adaptarse a un mundo en constante cambio, pero una cosa sigue igual: su pasión por enseñar y ayudar a los estudiantes a ser mejor versión. Así que ya sea tradicional o contemporáneo, el docente sigue siendo una figura clave en la sociedad. El docente contemporáneo fomenta la construcción de conocimiento de manera activa, promoviendo el pensamiento crítico y la resolución de problemas, donde el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. El docente contemporáneo busca desarrollar en los estudiantes habilidades para la autoformación, orientándolos a ser aprendices y dinámicos, utilizando evaluaciones continuas que valoran el progreso individual y las competencias, no solo los resultados. Actúa como mediador en el aprendizaje colaborativo y utiliza las tecnologías para enriquecer
la enseñanza, adaptando su rol según las necesidades y contextos de los estudiantes. En ambos casos, el papel del docente refleja los valores y expectativas del sistema educativo y de la sociedad, con el docente contemporáneo respondiendo a una demanda más inclusiva, flexible y orientada a las habilidades del siglo XXI. Todos hemos tenido ese maestro que nos daba clases súper estructuradas, donde nos sentábamos a escuchar y tomar notas. Eso le llamamos un docente tradicional. Y ahora cambiando ese enfoque. En mi caso, recuerdo que en la primaria mis profesores usaban mucho los libros de textos y el pizarrón. Hoy en día los docentes pueden hacer videollamadas, usar aplicaciones y hacer que las clases sean mucho más interactivas. En los años 80, el profesor con tiza en mano escribiendo en el pizarrón, mientras los estudiantes solo escuchaban. Ahora imaginémonos una clase actual, los estudiantes trabajando en equipo, usando sus computadoras, mientras el docente nos guía. Qué gran diferencia, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que cualquier tarea que dejaba el maestro, lo que decía es pregúntenle a sus padres. Si nos dejaba en ciencias naturales sobre las plantas, lo que hacía era decir que le preguntáramos a nuestros padres para qué servía cada planta. Ahora la gran diferencia es de que dejan una tarea, lo que se busca son las tecnologías para buscar la información. Es una súper gran diferencia. Como dijo el educador Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y eso es precisamente lo que el docente contemporáneo busca, formar estudiantes que puedan pensar por sí mismos y enfrentar los retos del mundo actual. Leí un texto que decía que el docente tradicional es como un chef que siempre sigue una receta al pie de la letra. Todo está bajo control y hay poca margen para la creatividad. En cambio, el docente contemporáneo es más que un guía en una cocina abierta. Deja que los estudiantes experimenten, prueben cosas nuevas, pero siempre está ahí para orientarnos. O sea que el docente era la única fuente de información. Ahora es uno más en el proceso de aprendizaje, guiando a los estudiantes en el uso de múltiples fuentes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Un placer conocer algo de este tema y transmitirlo a muchos. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciada y compañeros. Voy a hablar un poco de lo que es el tema 5, ¿verdad? La importancia del currículum como elemento en la educación. Para que nosotros tengamos una idea, el currículum es un recurso pedagógico, ¿verdad? Es decir, se aplica en todas las áreas, nada más que dice de que el currículum solo cambia su diseño, es decir, de acuerdo a las necesidades que cada estudiante tenga, ¿verdad? Sabemos de que para primaria, por poner un ejemplo, las clases son más dinámicas.
que para una universidad, para una escuela. Bueno, el currículo en sí solo cambia su diseño. ¿Y qué es lo que abarca? Abarca lo que son planes de clases, la programación de un pedagogo a la hora de aplicarlo ya, aplicar todo lo que es en sus materias, las diferentes materias que da. Dice que debe de ser dinámico si es en niños pequeños, debe de ser con una buena interpretación, que ellos lo interpreten bien, ya sean dinámicas, pero todo debe de ir en una secuencia de programación, que es para eso lo que sirve el currículum como elemento en la pedagogía, ¿verdad? Es para lo que nos sirve a nosotros como maestros, y es muy importante. Pienso yo, en mi opinión, que es muy importante porque sirve de gran ayuda a la hora de impartir una clase en un aula, impartir una clase de manera virtual. Tenemos que estar para todos siempre muy bien organizados, ya sea en manera virtual y todo, pero todo requiere de una secuencia de programación y de una secuencia de seguir lo que es el currículum, en una manera en el ámbito de la pedagogía, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Yo les vengo a hablar del tema 5 de la importancia del currículum como elemento de la educación. Bueno, es importante que los docentes les den interés especial a la forma en que van a transmitir el conocimiento adquirido, haciéndolo de una manera particular, manteniendo siempre el enfoque hacia un objetivo especial. Lograr que los estudiantes lleguen a tener un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad, teniendo como base los conocimientos, habilidades y actitudes de cada individuo para obtener resultados eficientes y satisfactorios. Es por esta razón que la labor del currículo educativo debe de ser el estar pendiente en las dificultades que se tienen dentro de un ambiente escolar informativo para mejorar la enseñanza, teniendo en cuenta las necesidades de cada ser humano. Los maestros son los protagonistas en el proceso de la resolución de problemas. Si no asumen su compromiso y participación para la institución, sería difícil concretar cualquier propuesta curricular. De ahí la necesidad que los docentes conozcan los fundamentos teóricos y objetivos para poder llevarlos a un ambiente práctico y a su vez replantear su labor como docente. Educar y formar son dos finalidades del currículo que deben ser tenidas en cuenta, ya que este responde a las necesidades sociales, políticas y económicas del país. El currículo no solo puede basarse en mostrar una posible respuesta de lo que se quiere lograr en el ámbito educativo, sino que también debe contribuir a crear un ambiente libre, sencillo y de apoyos para quienes lo llevan a cabo, es decir, aplicable tanto para el maestro como para el alumno, ya que es una guía que contribuye a tener una visión de los objetivos a lograr. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Brenda Lisset González Torres y hablaré un poco sobre la importancia del currículum como elemento de la educación. El currículum en educación es el documento teórico que marca las bases de cada una de las materias, así como los objetivos que deben cumplir los alumnos para que finalicen los cursos académicos suficientemente. Para entender la definición del currículum de educación, comencemos por decir que es la herramienta que utilizan los docentes, maestros, profesores y facilitadores para establecer los planes de estudio
los criterios de evaluación, las metodologías y todo lo relacionado con el procedimiento para la enseñanza. Esta acta teórica que se aplica de forma práctica contiene los elementos relevantes de la teoría para aplicarlos a la enseñanza que se propone en cada estudio según sus necesidades. Pero a pesar de su relevancia, muchas veces se desconoce la importancia del currículum en educación y hasta se conoce de su existencia. En la educación especial es de mucha importancia de un currículum en educación que se adapte a las necesidades del estudiantado. Al ser muy sensible este tipo de educación, se requiere la máxima interacción de los maestros y profesores con sus alumnos. Por lo tanto, el currículum es imprescindible en la práctica formativa de la docencia, ya que contribuye a que el docente maneja de manera más fortuita su papel como guía de la enseñanza, tanto dentro como fuera del salón de clases, para que así pueda emplear un proceso bidireccional que permita al estudiante crecer en forma integral, cubriendo así todos los aspectos importantes en su desarrollo. Muchas gracias. En conclusión, el currículum es un elemento esencial en la educación, pues ya que proporciona un marco estructurado que guía tanto a educadores como estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Establece objetivos claros y contenidos relevantes, asegurando que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Además, facilita la evaluación del progreso y el ajuste de las estrategias educativas, permitiendo una atención más personalizada a las necesidades de cada alumno. Asimismo, el currículo fomenta la inclusión y la diversidad al considerar diferentes estilos de aprendizaje y contextos culturales, promoviendo un entorno educativo equitativo al integrar habilidades críticas y valores fundamentales. Promoviendo un entorno educativo equitativo al integrar habilidades críticas y valores fundamentales a la formación de ciudadanos responsables y comprometidos por su comunidad. En suma, un currículo bien diseñado es crucial para garantizar una educación de calidad que prepare a los estudiantes no solo para el ámbito académico, sino también para la vida en sociedad. Los desafíos del futuro también, sí que contribuye a la formación de ciudadanos comprometidos y a ser responsables, pues en definitiva un currículum bien diseñado es esencial para garantizar una educación de calidad y pertinente en un mundo de constante cambio.